Me llamo Rebeca Morales, tengo 46 años, y durante la mayor parte de mi vida, nadie supo de dónde vine realmente, ni siquiera yo. Crecí en un orfanato de paredes húmedas y olor a moho, en un rincón olvidado de Jalisco. Nunca conocí a mis padres. Me dijeron que me habían abandonado en la puerta envuelta en una manta roja con símbolos bordados que nadie supo interpretar. Lo que no sabían o no querían decirme era que no fui abandonada, fui entregada. El orfanato era dirigido por monjas. Eran estrictas, frías, y apenas si nos tocaban. Pero había algo extraño en cómo me trataban a mí. No me dejaban estar sola con los otros niños. Dormía en una habitación separada. Me vigilaban. Rezaban más cuando yo estaba cerca. A los 7 años, algo ocurrió. Una noche, fui despertada por una de las hermanas. No era usual que nos movieran de cama a esa hora. Me llevó, en silencio, por un pasillo oscuro que nunca había pisado. Descendimos una escalera que crujía con cada paso. Al final, una puerta de hierro. La abrió con una llave vieja y rechinante. Dentro, la oscuridad era total, salvo por un círculo de velas encendidas en el suelo. Varias personas encapuchadas estaban allí. Me dijeron que no tuviera miedo, que era una elegida. La hermana que me llevó me entregó a un hombre que hablaba en susurros. En sus manos llevaba un libro de cubierta negra y gastada. Me colocaron en el centro del círculo, me desnudaron. Yo lloraba, pero nadie me consolaba. Comenzaron a cantar en un idioma que no conocía. La sala se llenó de humo. El aire se volvió espeso. Una figura apareció entre las sombras. Ojos rojos como brasas, cuerpo sin forma, hecho de oscuridad pura. Quise gritar, pero una fuerza invisible me paralizó. Entonces sentí como algo entraba en mí, no físicamente, sino como una sombra que se arrastraba por dentro, como si mi alma fuera desplazada hacia un rincón y otra cosa tomara su lugar. Me desmayé. Cuando desperté, estaba sola en una cama, vestida, como si nada hubiese pasado. Las monjas me dijeron que había sido una pesadilla, pero desde ese día ya no era la misma. Comencé a oír voces, no voces comunes, sino susurros en rincones vacíos, murmullos cuando nadie hablaba. Las sombras parecían moverse a mi paso. Los espejos me devolvían reflejos que no coincidían con mis gestos. Sentía que algo dentro de mí respiraba, algo que no era yo. Fui adoptada por una pareja de la Ciudad de México un año después. Ellos me criaron con cariño, y por un tiempo todo pareció normal, pero la oscuridad nunca me abandonó. Durante la adolescencia empecé a tener sueños, siempre el mismo lugar, un sótano, velas encendidas, figuras encapuchadas, y yo, de nuevo, en el centro del círculo. A veces despertaba con las uñas sangrando, con marcas en la piel que no estaban allí la noche anterior. Intenté contarles. Mi madre adoptiva lloró. Mi padre adoptivo me llevó con psiquiatras, que me diagnosticaron con delirios traumáticos. Me medicaron, pero nada funcionaba. No eran visiones, eran recuerdos. A los 25 años, mi madre biológica me buscó, me encontró, me citó en un café, temblando, con el rostro arrasado por los años y el remordimiento. Me dijo que no me había abandonado, me vendió. No sabía lo que harían contigo, lloraba. Me dijeron que era un rito para protegerte, que sería algo simbólico. No terminé el café. Me levanté y me fui. Desde entonces, he vivido con esa verdad.
y con lo que despertaron en mí. Lo que no sabían, lo que nadie sospechó, es que el ritual no me mató, me convirtió en un recipiente, y ahora, lo que me habita, quiere salir. Desde el encuentro con mi madre biológica, algo dentro de mí cambió. No me refiero solo a la rabia o al rencor. Hablo de una presencia, una fuerza que hasta entonces había permanecido latente, dormida, como si el contacto con la verdad hubiera roto un sello que me protegía de mí misma. Las voces se hicieron más claras. Ya no eran susurros, eran órdenes. Me hablaban en lenguas antiguas que ahora comprendía sin haberlas aprendido. Me decían nombres, fechas, lugares. Me mostraban visiones. Y al principio, intenté resistirme. Empecé a aislarme. Dejé mi trabajo. Mis amigos comenzaron a evitarme. Decían que mi mirada los incomodaba, que hablaba sola, que mi casa olía a cenizas, aunque nunca encendía velas ni cocinaba. Entonces llegaron las marcas. Aparecieron en mi piel durante la noche, círculos, cruces invertidas, sigilos que reconocí de aquel sótano de mi infancia. Algunos se dibujaban en sangre, otros en quemaduras que no dolían. Cuando intentaba cubrirlos, reaparecían en otros lugares, como si la cosa dentro de mí exigiera ser vista. Fui a iglesias, a brujas, a chamanes. Todos me decían lo mismo: tú no estás poseída, tú eres la puerta. Una mujer me hizo una limpia con huevo. Cuando lo rompió en un vaso de agua, el líquido burbujeó negro. Ella gritó, me pidió que me fuera. No vuelvas jamás. Aquí no hay nada que yo pueda hacer. Una noche, soñé con el hombre del ritual, el del libro negro. Estaba más viejo, pero sus ojos seguían igual de vacíos. Me hablaba con ternura repulsiva. Te han estado buscando, hija del abismo. El ciclo está por completarse. Desperté empapada en sudor, con las uñas rotas y la garganta reseca, como si hubiera estado gritando toda la noche. Fue entonces cuando empecé a escribir. Páginas y páginas de símbolos, profecías, fragmentos de libros que nunca leí. Cuando recuperaba la conciencia, mi casa estaba llena de papeles pegados en las paredes, dibujos de figuras horrendas que parecían moverse si los miraba demasiado tiempo. Un día, encontré una nota escrita con mi letra. El 21 de marzo, medianoche, en el lugar donde todo comenzó, era el día del equinoccio, y aunque no sabía por qué, comprendí que debía volver al orfanato, a ese sótano. El edificio seguía en pie, pero abandonado. Las monjas se habían ido hacía años. Nadie lo habitaba. Nadie se atrevía a entrar. Sin embargo, las puertas se abrieron solas al tocar la aldaba. El interior estaba cubierto de polvo, pero cada paso que daba era como si el tiempo retrocediera. Todo estaba igual. El pasillo, la escalera, la puerta de hierro. Mis manos temblaban cuando giré la perilla oxidada. El sótano estaba intacto. Las velas, aunque apagadas, aún marcaban el círculo. El altar seguía en su sitio, y al fondo, sobre un pedestal de piedra, reposaba el mismo libro, cubierto de polvo pero intacto, como si me hubiese estado esperando todos estos años. No sé qué fuerza me impulsó. Caminé hacia él, lo tomé y lo abrí. El aire se volvió espeso, el suelo vibró, las páginas se pasaban solas,
hasta detenerse en una ilustración, una figura femenina, con alas de hueso, cuernos de fuego y un corazón de cristal oscuro, y debajo, escrito en latín: ella traerá la reconciliación del abismo con la carne. Ella será el receptáculo y la espada. La comprendí. Esa figura era yo. El libro ardió entre mis manos. No se consumía. Solo brillaba, como si me absorbiera. Y entonces, una voz, la misma de mi infancia, rugió desde dentro de mí. Ha llegado la hora, Rebeca. Deja de huir. Y esta vez, no corrí. El fuego del libro no me quemaba, me envolvía, me transformaba. Sentía cómo cada rincón de mi cuerpo se estremecía, no de dolor, sino de reconocimiento. Era como si durante toda mi vida hubiera caminado ciega y por fin pudiera ver. Mi nombre real no era Rebeca, al menos no para ellos. El libro me lo susurró entre llamas. Amariel, un nombre antiguo, prohibido, un eco de los tiempos en que lo divino y lo profano aún caminaban por la misma tierra. Salí del sótano con el libro entre las manos. El orfanato parecía más oscuro, más descompuesto que antes, como si la estructura misma supiera lo que estaba ocurriendo. Al cruzar la puerta de entrada, sentí que algo me seguía. No eran pasos, ni sombras, era una presencia. ¿El guardián? Sí, ahora lo sabía. Yo no era la única marcada en aquel ritual. Otros, como yo, habían sido sembrados por el mundo, esperando el día del retorno. Y el guardián era el primero, el que vigila, el que protege la grieta. Esa noche volví a casa. Las paredes, que antes me susurraban en lenguas muertas, ahora me cantaban. Las sombras me saludaban. Las luces parpadeaban con alegría. El libro descansaba abierto sobre el altar que sin saber había estado construyendo durante años. Un círculo de sal, 4 velas negras, y mi sangre. La sangre siempre ha sido la clave. El 21 de marzo llegó. Medianoche, en la ciudad dormida. Los portales se abrían solo para aquellos que sabían cómo mirar. Encendí las velas, me senté en el centro del círculo y comencé a recitar los versos que brotaban de mi boca, sin que los pensara. La voz no era mía, era de ella, de la que me habitaba desde la infancia, la que me miraba desde el otro lado del espejo. Las paredes se curvaron, el tiempo se detuvo. En el techo, un agujero negro giraba lentamente, mostrando imágenes de lugares que no existían en este mundo, desiertos sin fin, mares de sangre, torres hechas de huesos. Y entonces aparecieron, primero como sombras, luego como figuras completas. 10 seres, encapuchados, rodearon el círculo. Cada uno sostenía un objeto, un cuenco, una daga, una pluma, una máscara. Hablaban sin abrir la boca. Amariel ha recordado. La grieta está lista. ¿Estás dispuesta? Yo no respondí con palabras. Me hice un corte en la palma de la mano y dejé que la sangre cayera sobre el libro. Este absorbió cada gota con ansia. Se iluminó. El aire se volvió electricidad pura. Entonces, recibe tu rostro verdadero. Caí hacia atrás. Vi mi vida entera pasar como un río desbordado. La niña vendida, la joven perdida, la mujer rota. Todo se desvanecía, porque yo no era ninguna de ellas. Era la anfitriona de una antigua promesa.
El dolor fue indescriptible, no físico, sino existencial. Sentí como algo brotaba desde dentro de mí, desgarrando lo que aún era humano. Mi voz se volvió doble, mi visión múltiple. Oía todo, el crujido de la madera, los gritos de los muertos, los latidos del mundo. Y entonces, el silencio. Me levanté. Ya no era Rebeca, era Amariel, y el ritual estaba completo. Los encapuchados desaparecieron como humo. El libro cerró sus páginas por sí solo. En el centro del altar, ahora ardía una marca, una espiral dentro de un ojo. Desde esa noche, no he dormido, no lo necesito. Ya no envejezco, ya no como. Lo que poseía mi cuerpo durante años, ahora tiene forma, ahora tiene voz. Y pronto tendrá seguidores. Desde el ritual, el mundo me resultaba diferente. Las calles ya no eran solo concreto y tráfico, eran hilos entretejidos por fuerzas invisibles. Las personas caminaban ciegas, ignorantes del velo que les cubría la conciencia. Yo veía más allá, o mejor dicho, lo que habitaba en mí veía por mí. Durante semanas, permanecí en casa, escribiendo compulsivamente. No dormía, no comía, solo escribía, páginas enteras de símbolos, advertencias, profecías. Lo que antes me habría enloquecido, ahora fluía con naturalidad. Mi cuerpo ya no era solo mío, era un templo. Las voces ya no susurraban, ordenaban. Es tiempo, no estás sola, hay otros, búscalos, llama, abre. Seguí las instrucciones. Comencé a publicar fragmentos del libro en foros oscuros de Internet, aquellos donde habitan los marginados, los buscadores de lo prohibido, y empezaron a responder, gente con sueños similares, con visiones, con cicatrices que no sabían explicar. Nos reunimos, primero en línea, luego en persona. Éramos 7, todos marcados, todos nacidos para algo más. Los llevé a la casa. Les enseñé el altar, les mostré el libro, y ellos creyeron. Iniciamos las invocaciones menores. Ritual tras ritual, el velo se debilitaba. Las paredes de la realidad comenzaron a resquebrajarse. A veces, en medio de la noche, oíamos golpes en el sótano. No golpes humanos. Algo rascaba desde dentro, como si una bestia ancestral tratara de regresar. Amariel, es hora. Abre la puerta, decía la voz, ahora resonando por toda la casa. El 6 de junio, a las 6 de la tarde, comenzamos el rito final. Los 7 estábamos desnudos, cubiertos en ceniza. Cada uno tenía un rol, el que sangra, el que recuerda, el que sacrifica. Yo era el eje. El libro se abrió por última vez. El aire se tornó rojo. La casa tembló. El suelo se abrió. Y del abismo surgió la forma gigantesca, sin rostro, con alas como de sombra sólida. No tenía ojos, pero nos veía. No tenía boca, pero nos hablaba directamente al alma. La grieta está abierta. El pacto ha sido cumplido. La era del velo ha terminado. En ese momento, comprendí todo. No fui vendida, fui elegida. Mis padres no eran simples campesinos. Eran custodios de un linaje antiguo, quebrado por miedo, traicionado por generaciones. Mi venta fue un intento de escapar del destino, pero lo inevitable siempre encuentra el camino.
El ser no entró en el mundo como un demonio de película, no devastó ciudades, no lanzó fuego, lo hizo lentamente, sutil, infectando sueños, alterando pensamientos. El mundo comenzó a volverse distinto, más violento, más caótico, más obediente. Hoy, han pasado 3 años desde aquel ritual. Yo sigo viva. No envejezco. No muero. Mi nombre está en susurros en todos los rincones oscuros del mundo. Algunos me llaman madre, otros plaga. Pero solo hay una verdad. El velo fue roto. Lo invisible ya no se oculta. Y todo comenzó conmigo.